En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K TCL QLED Mini LED C845, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo de gama alta del 2023. El primer pro o aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene pantalla LCD con panel VA. Y esto se debe tanto a que el panel es de 10 bits como por supuesto a que cuenta con tecnología de color QLED o de Quantum Dots. Es compatible además con tecnología de alto rango dinámico HDR10, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. Todo esto junto a su muy alta cantidad de brillo, la cual en algunos tamaños podría alcanzar valores cercanos a los 2000 nits, hacen que la experiencia de alto rango dinámico sea muy buena en cuanto a experiencia realista, colores vivos y muy buen nivel de detalles. Debes saber que este tamaño de 55 pulgadas no llega a valores cercanos a los 2000 nits, pero aún así la cantidad de brillo que posee sigue siendo muy alta. El segundo aspecto positivo es que debido al hecho de tener panel VA junto con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con mini LEDs y atenuación local, su rendimiento en escenas oscuras es muy bueno tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico, con una relación de contraste relativamente alta. Quiero además aclarar y corregir que la relación de contraste de forma nativa es mayor en comparación a la review que subí hace unas semanas atrás y se trató de un error mío a la hora de teclear, te pido disculpas. Y por supuesto la relación de contraste con la atenuación local será también mucho mejor con un muy buen número de zonas de atenuación, aunque el resultado no será perfecto porque en algunas escenas, aunque algunas personas digan que no, sí se nota algo de efecto blooming, aunque puede pasar como algo muy tolerable en la gran mayoría de ocasiones. El tercer pro o punto positivo relativo de este televisor es que cuenta con el sistema operativo Android con capa de personalización Google TV, y para muchas personas esto es una ventaja principalmente por el hecho de tener mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. También permite la función de compartir pantalla y también la función de multiview, y por supuesto es compatible con el asistente de voz de Google y además es compatible con la función de manos libres. Y quiero además destacar que la fluidez del sistema operativo es muy buena y para nada estresante. El cuarto aspecto muy positivo de este TCL C845 y que aplica para el apartado gaming es que de sus 4 puertos HDMI, 2 de ellos son HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K, y de esos 2 puertos, uno es compatible con los 144 Hz en 4K, en ambos casos junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables, lo cual permite un rendimiento excepcional en cuanto al manejo del movimiento porque nunca experimentarás efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. Además, sus tiempos de respuesta relativamente bajos harán que la cantidad de efecto ghosting sea prácticamente inexistente, aún en aquellos videojuegos con mucha oscuridad y movimientos rápidos. También es bueno que sepas que este modelo incluye Game Bar con funciones extra que pueden ayudar a mejorar tu experiencia en esta área, siendo los modos de imagen que ofrece lo más relevante para tener mayor variedad en cuanto a brillo y colores sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag, cuyos resultados tanto en la teoría como en la práctica son muy buenos y suficientes para casi cualquier gamer. El quinto pro de este televisor 4K es que tiene un muy buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de señal digital, porque se puede reducir de forma considerable el efecto Jutter con muy pocos artefactos, con lo cual es una excelente opción de bajo presupuesto para, por ejemplo, ver contenido que tenga muchas escenas de acción, deportes o mucho movimiento en general. El sexto aspecto positivo tiene que ver con la uniformidad de colores grises porque muestra muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando veas contenido con mucho color como por ejemplo deportes. El séptimo punto a favor de este televisor es que tiene un buen trabajo de escalado de imagen a partir de 720p o 1080p, aunque sin llegar a mostrar resultados en 4K, pero sí de una forma muy nítida. Recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Como te digo, el resultado es muy agradable con contenido a partir de 1080p o incluso con 720p,
pero con contenido de menor resolución no es el mejor porque pueden mostrarse muchas partes pixeladas, lo cual es normal. El octavo pro de este Smart TV es que tiene un excelente sistema de sonido con una muy buena fidelidad, muy buenos bajos y muy poca distorsión al subir la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Además, el hecho de que cuente con subwoofer incluido permite una experiencia increíblemente envolvente. El noveno pro de este televisor es que no es tan costoso en comparación a televisores LCD mini LED de otras marcas y además, al menos aquí en Colombia, tiene 2 años de garantía, lo cual es un año más en comparación a marcas como LG, Samsung o Xiaomi. El décimo punto positivo de este TCL C845 es que en cuanto a las entradas que posee es muy completo. Cuenta con 4 puertos HDMI, 2 de ellos HDMI 2.1 a full capacidad y uno de ellos es compatible con los 144 Hz en 4K. Tiene 2 puertos USB 2.0, tiene un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico, uno para el cable LAN para internet y otro para el cable de la antena de aire. El onceavo aspecto relevante de este televisor es que el manejo de reflejos de focos de luz en pantalla y de reflejos de luz natural provenientes de las ventanas es muy bueno, lo cual se debe a su muy alta cantidad de brillo. En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual no es una buena opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla porque van a experimentar colores blanquecinos. Pero esto es algo normal en televisores que tienen panel UVA. Y segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de señal digital y para muchas personas este es un aspecto muy relevante, aunque por todo lo demás es un sistema operativo muy completo y fluido. Como dato final debo recordarte que ese tamaño de 55 pulgadas no alcanza tan altas cantidades de brillo como aparentemente sí se alcanzan en tamaños más grandes. No obstante, la cantidad de brillo que logra ese tamaño de 55 pulgadas es más que buena. Además, quiero decirte que la review más completa y detallada de este modelo la encuentras en mi canal en un video cuyo link te dejo en la descripción. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.